buenas noches a este ciclo de conferencias en habilitaciones urbanas, el diseño de nuestras ciudades, que se está dando desde el sábado 30 de octubre hasta el sábado 13 de noviembre. Estamos aquí con la Asociación Nacional de Saneamiento Inmobiliario. Les saluda la arquitecta Angie Ábalos. Estamos con Abigail Carhuaz, del equipo de la asociación, y Evelyn Arotaipe, del equipo ANSI también. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, que es la arquitecta Marielena Patiño Carrera. Y vamos a comentarles que hoy es la segunda exposición de 7 en total. En la anterior hemos tenido habilitaciones urbanas, requerimientos y problemáticas previas con el arquitecto José Alemán. Y en esta ocasión, muy importante, vamos a tener cómo convertir un predio semirrústico a urbano habilitado en SUNAR. Para ello vamos a conocer un poco más quién es la arquitecta Marilene Patiño, pero queremos también comentarles de que van a haber otros invitados muy especiales también, como el arquitecto Yatsen Kun, sobre reajuste integral de zonificación en la habilitación urbana y la participación vecinal, así como la ley 29090 con el ingeniero Guillermo Quequesana, la delimitación del Centro Histórico de Lima con el arquitecto José María Gálvez Pérez. Y así como tenemos arquitectos e ingenieros como invitados, también tenemos al doctor Michael Arguedas en casuística registral en materia de habilitación urbana y al arquitecto José Luis Ortecho Murga en creación del valor sustentable en las habilitaciones urbanas. A continuación, con Evelyn, vamos a conocer quién es la arquitecta Marilene Patiño y por qué está aquí, con el tema de cómo convertir un predio semirrústico a urbano habilitado en SUNAR. Gracias, Evelyn. Muy buenas noches, arquitecta. Muy buenas noches con los presentes. Conoceremos un poco sobre la arquitecta Marielena Patiño Carrera, arquitecta titulada, inscrita en el Colegio de Arquitectos del Perú, egresada de la Maestría de Planificación Urbana y Regional en Países en Desarrollo por la FAO-UNI, diplomada en Diseño y Gestión de Proyectos FAO-UNI. Es verificadora SUNAR, con experiencia profesional en el sector público, en la gestión y administración municipal, entidades de Estado y ámbitos de empresas privadas. Sólida formación técnica, amplios conocimientos y experiencia en la elaboración de proyectos de obras privadas, catastro y obras públicas, proyectos de habilitación urbana en todas sus etapas, subdivisión y culminación de lotes, independización de predios, rectificación de áreas y linderos, planeamiento integrales, saneamiento físico legal de bienes inmuebles públicos y privados, catastro urbano rural y fiscalización urbana. Es consultora en la evaluación y elaboración de cambios específicos de zonificación en planes de desarrollo integral urbano y rural. Conocimiento y experiencia en el manejo de disposiciones municipales, provinciales, nacionales y normas legales aplicativas. Especialista en área de desarrollo urbano, habilitaciones urbanas, catastro, obras públicas, privadas y planificación urbana. Especialista en saneamiento registral inmobiliario de bienes inmuebles del Estado. Con ustedes, la arquitecta Marielena Patiño Carrera. Muchísimas gracias por la presentación, gracias por la invitación, Angie, Abigail y Evelyn, ¿no? Gracias principalmente también a nombre de, más bien dicho, gracias a la Asociación Nacional Inmobiliaria, ¿no?, de Saneamiento Inmobiliario. Me invitaron a transmitir parte de la experiencia adquirida durante estos casi 30 años elaborando proyectos de habilitación urbana, ¿no? Tuve la oportunidad de seguir una maestría en planificación donde se perfeccionaron estos conceptos y conocimientos y la viabilidad que tuve también o la oportunidad de ser funcionaria en las entidades públicas, lo que me dio la posibilidad de evaluar, calificar y ser parte integrante de la comisión que aprobaron los proyectos de habilitación urbana. Entonces, esto ya como profesional independiente me permite poder transmitirles el día de hoy algo de todos los conocimientos adquiridos durante estos 30 años. Si me permiten, entonces voy a compartir pantalla con ustedes. En este día en particular, buenas noches nuevamente, lo que vamos a ver es cómo se elabora un proceso de actualización registral, es decir, cómo convertimos el proyecto semirrústico a un predio urbano ante la SUNAR.
Ese es un concepto. Y el otro, cómo debemos elaborar el expediente técnico para fines de actualización registral. Como sabemos, en los procesos regulares para obtener una licencia de habilitación urbana, lo que requerimos principalmente es tener acreditado el derecho de propiedad, se identifica el inmueble, se efectúa el levantamiento topográfico para constatar áreas, linderos y medidas perimétricas concordante con la partida registral, se identifica el entorno urbano, ¿no?, de un predio rústico o eriazo para convertirlo en un predio habilitado, ¿no? Estamos haciendo un pequeño resumen para luego explicar cómo es en el caso específico de las habilitaciones urbanas semirústicas. Entonces, continuamos. Identificamos al inmueble, se cuenta acreditado el derecho de propiedad en sus diversas acreditaciones de titularidad, puede ser también un derecho superficiario. Se obtiene luego la factibilidad de servicios de agua potable, alcantarillado y energía eléctrica emitido por cada una de las entidades prestadoras de servicios. En algunos casos, cuando nos encontramos de pronto con un pozo de agua, tenemos que obtener la autorización previa de la ANA, que es la entidad autónoma del agua. Se obtiene luego el certificado de zonificación y vías emitido por la Municipalidad Provincial. Se elabora el proyecto de habilitación urbana. Para tales efectos se cumple con los requisitos señalados en la Ley 29090, de acuerdo a la modalidad A, B, C o D, de acuerdo al tipo de zonificación, residencial, comercial, industrial, viviendas taller, depende, de acuerdo a la concordancia del plano de zonificación vigente en el distrito o en la provincia, en laderas de cerro o en las riberas, ¿no? Y para usos especiales. Se elaboran los planos de ubicación y localización, perimétrico y topográfico, trazado y lotización y la respectiva memoria descriptiva. Esto es una síntesis de lo que regularmente se presenta en un proceso regular para obtener una licencia de obra de habilitación urbana. Entregado todos los documentos antes citados y de acuerdo al texto único procedimiento administrativo de cada municipalidad distrital o provincial según corresponda y el tipo de habilitación o la modalidad, si es C o D, de pronto vamos a requerir un estudio de impacto ambiental, un estudio de impacto vial, ¿no?, para usos especiales, el CIRA, el certificado de inexistencia de restos arqueológicos, y dependiendo si el predio se encuentra o no en un área calificada como monumento o con vestigios de restos arqueológicos, también va a intervenir el representante del INC. Entonces, bien, se elabora el proyecto, la municipalidad emite la licencia respectiva, se ejecuta la obra y se recepcionan las obras de habilitación urbana. Como sabemos, el uso y mantenimiento luego pasa a ser de la entidad respectiva receptora del proyecto. Es decir, se recepcionan las obras y los aportes reglamentarios a otros fines y a recreación pública son administrados por la Municipalidad Distrital. SERPAR, ante la entidad SERPAR Lima, EMILIMA en el mismo caso, y Ministerio de Educación. Entonces, entregado los aportes reglamentarios en el proceso de recepción, el uso y mantenimiento de las áreas correspondientes a los aportes reglamentarios pasan a ser administrados por la municipalidad distrital, ¿no? Y se efectúa el control urbano. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre cuando se elabora un proyecto para fines de actualización registral? ¿Cuál es la finalidad? ¿No? La finalidad es registrar este cambio de predio semirrústico a urbano de aquellos que ya están inscritos en registros públicos y que están debidamente independizados como resultado de un proceso previo de parcelación semirrústica, de habilitación semirrústica o habilitación preurbana. Estos procesos de parcelaciones y de lotizaciones se dieron en aplicación a las normas anteriores referidas al Reglamento Nacional de Construcciones. Es por eso que en los formularios se señala, en el formulario de actualización registral, ¿no?, que lo obtenemos gratuitamente en la SUNAR, se debe señalar si estos proyectos de parcelación fueron aprobados o por el Decreto Supremo 01F, modificado por el 19E,
o el Decreto Supremo 82F o el 63 del año 70, ¿no? Referidos a las normas anteriores al Reglamento Nacional de Construcciones. ¿Cuál es la base legal? ¿No? Como sabemos, la Ley 29090, ¿no?, establece cómo es el proceso para la obtención de licencias de edificaciones y de habilitaciones. El procedimiento para la actualización está específicamente señalado en el capítulo 8 del título 2 de la Ley 29090. Entonces, bien, en el año 2017, lo que se emite en la ley es que se viene a incorporar cómo es el procedimiento de actualización registral de estos predios que ya se encontraban inscritos ante la SUNAR como semirrústicos o como preurbanos, ¿no? Ahora bien, mediante el Decreto Supremo, entonces se aprueba, como ya sabemos, el reglamento de licencias de habilitación y licencias de edificación, incorporando, ¿no?, estos procedimientos de habilitaciones semirrústicas. Entonces, ¿cómo entendemos una habilitación semirrústica? Aquel que ya tuvo un proceso previo de lotización y que se encuentra debidamente independizado como producto de esta parcelación semirrústica, habilitación semirrústica o habilitación preurbana. Estos tres procesos de semirrústica, habilitación, parcelación y habilitación preurbana obtuvieron previamente las autorizaciones respectivas de los entes competentes, antes el Ministerio de Vivienda o la Municipalidad de Lima. Estos procesos fueron dados antes, ¿sí? Hemos tenido diferentes procesos donde anteriormente los proyectos tenían tres procedimientos. Se elaboraban los estudios preliminares, los estudios definitivos y la recepción de obras. Luego, cuando estos fueron pasando a ser atendidos por las municipalidades distritales y sale la ley 26878, los proyectos de habilitación urbana son atendidos por las municipalidades distritales. Posteriormente, con la dación del Decreto Supremo 029 del 2019 de vivienda, se van incorporando algunas precisiones con respecto a la elaboración de los proyectos de habilitación urbana y los procedimientos son tan solo dos: habilitación urbana nueva y recepción de obras de habilitación urbana. Entonces, en este momento lo que nos compete es hacer una mayor precisión para poder efectuar el proceso de actualización registral ante la SUNAR. El artículo 50 lo dice claramente, ¿no? Es preciso para señalar que de acuerdo a la quinta disposición complementaria del Decreto Legislativo 1225, se incorpora justamente, incorporada a la Ley 30494, que modifica la 29090, lo que se hace es efectuar la modificación de la Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas. Entonces, bien, ¿cuál es la finalidad, en este caso en particular, de realizar la actualización registral de estos predios que ya tienen una independización inscrita en registros públicos que fueron resultados de una parcelación semirrústica? Entonces, ¿cuáles son las condicionantes? ¿No? Que primero, que estos hayan sido producto de una habilitación semirrústica y que lo que se necesita es efectuar este proceso de actualización registral como urbano, ¿no? De semirrústico a urbano directamente ante la SUNAR. ¿Cuáles son las condicionantes? Que hayan sido autorizadas, ¿no?, justamente por todas las reglamentos señalados en la quinta disposición complementaria, ¿no? Nosotros tenemos acceso a las normas, la vamos a encontrar y vamos a poder definir en cuál de estos procesos se dio la aprobación primigenia de este proyecto que es materia de actualización, ¿no? Entonces, tienen que estar ubicados en zonas consolidadas que cuenten con servicios públicos de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, pistas y veredas, ¿no? Y que además cuenten con alumbrado público, que se ubiquen frente a una vía pública, es decir, que tenga una accesibilidad. Y cuando tratamos de predios que van a verse afectados por una servidumbre, al amparo de la ley, es el verificador responsable, ¿no?, el que presenta este expediente y está obligado a señalar
¿cuál sería esta afectación o esta servidumbre que debería dejar de manera gratuita, debería aportarse dentro de la propiedad para ser cedido para vía? Ahora bien, el artículo 51 justamente precisa que la finalidad es que estos predios semirrústicos o preurbanos sean considerados como urbanos. ¿Ok? ¿De qué manera? Cuando se aprueba la ley de habilitaciones, el fin es que el reglamento se extienda, ¿sí?, para que estas habilitaciones independizadas puedan ser consideradas como urbanas. ¿Cuál es el procedimiento? ¿No? El procedimiento es el siguiente. ¿Cuáles son los documentos previos que tenemos que presentar? Al igual que en los procedimientos de habilitaciones urbanas regulares, debemos de obtener un certificado de zonificación y vías, pero a diferencia del proceso regular, debemos obtener un certificado catastral emitido por la municipalidad distrital o provincial donde se encuentra el inmueble. Como le mencioné anteriormente, estas parcelaciones o habilitaciones deben haber sido necesariamente autorizadas por el decreto 01 del año 55, referido al reglamento de urbanización y subdivisión de tierras, o al decreto supremo 82 del año 64, también de reglamento de urbanizaciones y subdivisión de tierras, y la del año 63, todas referidos al reglamento nacional de construcciones. Estas deben estar debidamente inscritas e independizadas a nivel registral, en zonas consolidadas y con todos los servicios y ubicadas frente a la vía pública. Ahora bien, ¿quiénes pueden requerir este procedimiento de actualización registral? Todos los propietarios debidamente inscritos ante la SUNAT y ubicados en zonas consolidadas que correspondan necesariamente a este proceso de habilitación o parcelación debidamente recepcionadas en el marco del cumplimiento de las normas que acabo de señalar, es decir, de la 01 del año 55, el Decreto Supremo 19 del año 62 y el Decreto Supremo 63 del año 70, específicamente del Reglamento Nacional de Edificaciones. Ahora bien, ¿cuál es la documentación que debemos presentar? Primero, el formulario registral que lo obtenemos directamente ante la SUNAT. Este documento debe estar debidamente suscrito por el verificador responsable. Es el verificador responsable, debidamente acreditado ante la SUNAT, el que va a elaborar este proyecto de habilitación urbana, de actualización registral. Es decir, por ejemplo, yo soy arquitecta, pero si no soy verificadora inscrita, no puedo presentar este expediente ante la SUNAT, ¿sí? ¿Qué más se señala? Los datos del inmueble, la precisión de qué predio va a ser materia de actualización. La partida electrónica, como hemos mencionado, está debidamente inscrito e independizado ante la SUNAT, y la declaración expresa donde el verificador es el total responsable de precisar que cuenta o no con los servicios de agua potable, alcantarillado y energía eléctrica. ¿Por qué? Porque en este caso no es necesaria ni obligatoria la presentación de las factibilidades de servicios de agua potable y alcantarillado. Este documento no se presenta en registros públicos. En esa declaración, el verificador tiene que hacerse responsable de precisar si este procedimiento de actualización y este predio está cumpliendo o no con todas las condicionantes y requisitos establecidos de acuerdo a la ley para continuar, iniciar y concluir con este proceso de actualización registral. Ahora, esa declaración que se encuentra o no afecto a áreas de reservas para vías, que pueden ser arteriales, expresas o equipamientos urbanos, de ser el caso, tiene que ser sustentada por el verificador responsable. Cuando existe un área afectada dentro del inmueble para una ampliación de vía, esta también debe estar debidamente graficada, señalada tanto en el plano de trazado y lotización como en la memoria descriptiva. ¿Qué documentos presentamos?
el certificado de zonificación y vías, al igual que en un proceso regular de habilitación, que como sabemos contiene toda la documentación necesaria para señalar hasta qué punto nuestro predio o no va a ser materia de afectación vial, ¿no? Se señalan los usos de suelos, los coeficientes de edificación, que en este caso en particular no amerita, pero sí las áreas, cilinderos y medidas perimétricas, el área y frente mínimo normativo, cuáles serían los aportes reglamentarios y si el predio tiene o no una calificación de bien inmueble. Como sabemos, el certificado tiene una vigencia de 36 meses y en el momento de presentación del expediente técnico de actualización registral, este debe estar vigente. Ahora bien, el certificado es presentado como uno de los primeros documentos que a su vez nos va a permitir a los profesionales que estamos acreditados como verificadores registrales, ¿no? Se elabora, al igual que un proceso regular, un plano de ubicación y localización, como sabemos, ¿no? Con áreas, linderos, medidas perimétricas, datos que deben ser concordantes con la partida electrónica, porque recordemos que lo que estamos haciendo es actualizar la calificación de predio semirrústico a predio urbano. No hay un cambio de áreas, linderos ni medidas perimétricas porque de ser ese el caso estaríamos hablando de un proceso previo de rectificación de áreas y linderos, ¿no? Entonces hablamos de la presentación de plano de ubicación y localización con coordenadas UTM, datos técnicos, secciones viales existentes y el plano de trazado y lotización que va a contener el diseño de las veredas, calzadas y aceras concordante con la realidad. Y además debemos señalar que debe guardar concordancia con el plan de desarrollo urbano aprobado por la municipalidad provincial donde se va a elaborar el proyecto, que va a ser materia de actualización registral. Entonces, contenido o culminado en los planos, obviamente se sustenta con la memoria descriptiva y también se obtiene el plano catastral emitido por la municipalidad o distrital o provincial respectiva. En algunos casos, cuando la municipalidad carece de un catastro, lo que hacemos es solicitar el certificado negativo de catastro, ¿sí? Se efectúa el pago de derecho para el proceso de evaluación y cuando el propietario no es el solicitante, se debe declarar y sustentar que el requiriente es de pronto, tiene la calificación de derecho superficiario y precisar quién es la persona o el representante legal que va a presentar el expediente técnico. Entonces tenemos el certificado de zonificación, la documentación técnica que ya conocemos, plano de ubicación y localización, de trazado y lotización, la memoria descriptiva, el plano catastral, es decir, estamos hablando ya de dos documentos emitidos por dos entidades diferentes, el certificado de zonificación y vías por la municipalidad provincial y el de catastro por la municipalidad distrital o provincial cuando corresponda. El pago de derechos y este documento es presentado a registros públicos mediante un formulario registral, como lo mencioné antes, la expedición del mismo es gratuita, ¿no? Debe contener tanto la firma del verificador como la firma del titular registral o representante legal cuando se trata de una persona jurídica. Ahora bien, al igual que en los procesos regulares de un proyecto de habilitación urbana, en este caso, en el plano se debe contener, ¿sí?, si el predio está o no afecto a una servidumbre. Por ejemplo, muchas veces en estos procedimientos, estos proyectos que concluyeron con una recepción de obra tenían pistas, pero no tenían ni veredas ni bermas, porque el diseño primigenio era de pistas con jardines laterales. De acuerdo al certificado de zonificación y vía, por ejemplo, de tratarse de una vía local, nos basamos en el diseño vial de los módulos viales señalados en el Reglamento Nacional
de edificaciones. Por ejemplo, en calles, veredas laterales de 1,20, estacionamientos o bermas de 1,80 y dependiendo la vía, esta pista es probable que tenga o 5,40 o 6 metros, ¿no? Entonces debemos de aplicar cuando no está señalado en el certificado de zonificación. Recordemos que el mismo contiene justamente la precisión de la aplicación de las normas del Reglamento Nacional de Edificaciones, es decir, debemos aplicar los diseños de módulo vial del reglamento, ¿no? De las normas de acuerdo al uso del inmueble, residencial, comercial o industrial. Ahora, de acuerdo a las normas vigentes, el plazo para la inscripción de este procedimiento de actualización debería de ser 7 días útiles. Lamentablemente, por época de pandemia, esto muchas veces se extiende, ¿no? Pero de no existir ningún tipo de observación, aproximadamente en unos 20 días, la SUNAR emite la liquidación de pago y con eso se culmina el procedimiento de actualización registral ante la SUNAR. Entonces, ¿cuál es el procedimiento ahora ante registros públicos? Resumiendo, tenemos el certificado de zonificación y vías emitido por la Municipalidad Provincial. Se solicita el certificado catastral o certificado negativo de catastro emitido por la Municipalidad Distrital o Provincial cuando corresponda. Se elabora la documentación técnica que ya conocemos, debidamente suscrita por el verificador, así como el titular registral, los planos que hemos señalado, el plano de ubicación, señalando cuál es la identificación y localización dentro del marco urbano, dentro del contexto urbano, todo con coordenadas UTM. En algunos casos, dependiendo el caso, ¿no? Cuando estamos hablando de curvas de nivel bastante pronunciadas, también se puede presentar un plano perimétrico y topográfico, el de trazado y lotización, la memoria descriptiva, y se elabora el formulario, se llena el formulario de actualización registral, que es el siguiente, ¿no? Este es el formulario que obtenemos de registros públicos y como podemos ver, el solicitante es el titular, propietario o copropietario o representante legal según corresponda. El presentante es el propietario con el verificador. Como les mencioné, puedo ser arquitecta o ingeniero, ¿no? O puedo ser ingeniera, pero si no estoy registrada como verificador ante la SUNAR, no puedo presentar este procedimiento de actualización registral. Entonces, llenamos los datos, se identifica claramente la ubicación del inmueble, ¿sí? Dónde se encuentra, cuál es la partida y necesariamente tenemos que señalar en cuál de estos procesos fue aprobado el proyecto y recepción de obras de la habilitación semirrústica o de la lotización semirrústica e incluso habilitación preurbana. Si el proceso no se dio en ninguna de estas normas, no es viable requerir el procedimiento de actualización registral ante la SUNAR. Se precisa, ¿no? Si el predio se encuentra o no en una zona urbana consolidada. Si no es así, no es viable tampoco, ¿no? La presentación del expediente técnico. Si cuenta con los servicios de agua potable, alcantarillado y energía eléctrica. Y si este proyecto se encuentra o no a áreas de servidumbre, es decir, afecto a vías o de existir un canal, también debe ser debidamente señalado y sustentado en la memoria descriptiva. Ahora, este proyecto que se presenta, pero que realmente corresponde a un procedimiento de actualización, ¿sí? Se encuentra o no afecto a vías o a equipamientos urbanos, ¿ok? ¿Por qué? Porque debemos señalar que si existe o no una reserva de área, debe ser debidamente identificado y sustentado, tanto en el plano como en la memoria descriptiva. Ahora, si existe o no una causal de improcedencia, ¿no? También debe ser debidamente precisado. Se presentan, se legalizan las firmas y, como les mencioné, estos son los anexos: certificado de zonificación y vías, los planos ya señalados, ubicación y localización, trazado y lotización,
En casos excepcionales, perimétrico y topográfico, se realiza el pago y el expediente es evaluado por el registrador, ¿no? Entonces, ok. Ese es el procedimiento regular. Bien, en algunos casos nos hemos encontrado con que el predio está afecto a vía metropolitana. En estos casos, al igual que en los procedimientos regulares, estos deben ser debidamente graficados en los planos y cuando se presente el expediente técnico, se debe señalar esta afectación que en algún momento es importante informar al propietario que nos ha contratado para elaborar este procedimiento, que su predio puede ser en algún momento notificado para una ampliación de vía, por ejemplo, ¿no? Nos encontramos con proyectos e inmuebles ubicados con frentes a vías principales, donde, por ejemplo, mi predio de 10.000 metros está siendo afectado por un área de reserva, por ejemplo, a la avenida El Derby. Y de pronto mi predio debo ceder un área de aproximadamente 2, 3, 4 metros o 30 centímetros, porque debo señalar cuál es mi área bruta y cuál es mi área útil. Ahora bien, ¿cuáles son las bondades de estos proyectos, no? Una de las mayores bondades de efectuar este procedimiento de actualización registral es que no se cede un área de aporte reglamentario, es decir, no están afectos. Se señala cuál es el proceso, cómo es el proyecto, pero estos no se encuentran afectos a la cesión del área de terreno, ni tampoco al procedimiento, ¿no?, de pago o redención de aporte reglamentario. Entonces, bien, nos encontramos, por ejemplo, con áreas y proyectos, ¿no?, que de acuerdo al certificado de zonificación y vías, de pronto carecen de un diseño específico que determine, por ejemplo, una afectación frente a un cul-de-sac, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Señalar y identificar al inmueble para que ese diseño de afectación sea debidamente inscrito en registros públicos, ¿no? ¿Por qué? Porque el título 3, referido al proceso de actualización que aprueba el reglamento de licencias de habilitación, señala claramente que no se exige la entrega de áreas de aportes reglamentarios ni la redención en dinero por el déficit de área de los mismos. Es decir, pero sí debo de efectuar un proceso de cesión para vía. No estamos inafectos a esa obligatoriedad, ¿no? Ahora bien, nos habían hecho algunas consultas con respecto al procedimiento. Nos encontramos también con casos de habilitaciones preurbanas. Entonces, bien, estos procesos de habilitaciones preurbanas que no son muy conocidos de pronto, estas habilitaciones preurbanas, muchos de estos casos se han dado en zonas como, por ejemplo, en Villa El Salvador, donde el procedimiento de habilitación urbana se dio mediante, habilitación preurbana tipo huerta, ¿sí? En estas habilitaciones urbanas tipo huerta nos encontramos que también contaron con un proyecto previo de lotización, estudios definitivos, ¿no?, con todos los procedimientos de estudios preliminares, estudios definitivos y recepción de obras. En estos casos, el procedimiento es exactamente el mismo. Se debe efectuar el proceso tal cual se elabora un proyecto primigenio. Me gustaría compartirles justamente la pantalla. Espero que se vea. ¿Sí? Espero que se vea. Igual, por ejemplo, en este caso en particular, estamos hablando de un proyecto en Villa El Salvador de una habilitación preurbana tipo huerta, ¿no? Se identifica la zonificación, el área de tratamiento, el área bruta y el área afecta vía.
identificando asimismo el área útil. Como en todos los proyectos regulares, el plano de trazado y lotización contiene el cuadro de áreas y perímetros del predio rústico y también el cuadro de áreas y perímetros del predio habilitado. Los aportes reglamentarios, en este caso en particular, tratándose de un inmueble en Lima, se aplica la ordenanza 836, que corresponde al 10%. Sin embargo, en aplicación a la ley, a la 29090, las modificaciones de ese reglamento, el título 3, como mencioné, referido a habilitaciones semirrústicas o preurbanas, ¿no?, que apruebe el reglamento de licencias de habilitación, precisa que no es exigible la entrega de áreas de aportes reglamentarios en este tipo de habilitaciones, ni tampoco la redención en dinero por el déficit de área de los mismos. Cuando se trata, por ejemplo, de habilitaciones semirrústicas, ¿no?, igual, por ejemplo, en este caso en particular, tenemos un inmueble con frente a un cul-de-sac y estamos obligados a ceder un área de acuerdo a la normatividad vigente y a los módulos vigentes para vereda y estacionamientos. ¿Sí? Entonces, hasta allí estaríamos culminando con esta exposición para invitarlos, ¿no?, a un ciclo, como ya lo mencionó la arquitecta Angie, para poder dar una mayor explicación con detenimiento y ejemplos específicos de cómo poder elaborar un expediente de habilitación urbana para fines de conversión, de actualización registral de predios semirrústicos, parcelaciones semirrústicas y habilitaciones preurbanas a urbanas mediante un procedimiento que va directamente ante la SUNAR. Al igual que las declaratorias de fábrica, los expedientes que se presentan son un original y 2 copias, ¿no? Cuando el expediente está completo, se legalizan las firmas y se presenta ante la SUNAR un juego original de planos, formularios, el certificado de zonificación y vías, el certificado negativo de catastro o certificado catastral cuando corresponda, la memoria descriptiva debidamente firmada, ¿no?, por el verificador y por el titular registral. El juego original y las 2 copias van a la municipalidad distrital y cuando Registros Públicos inscribe y actualiza la calificación de predio semirrústico urbano, una copia del mismo pasa a la municipalidad distrital para fines de control urbano, ¿no?, de existir algún incumplimiento de las normas, el proceso puede ser declarado nulo e inválido. Es por eso la importancia de que en la elaboración del expediente técnico mediante el cual se requiere este proceso de actualización, el mismo debe cumplir con todas las normas técnicas de acuerdo al diseño de módulos viales, concordante con el Reglamento Nacional de Edificaciones o el diseño de la vía de acuerdo al certificado de zonificación de vías. Eso es todo. Muchísimas gracias por su atención y muchas gracias por la invitación a la Asociación Nacional de Saneamiento Inmobiliario. Muchas gracias. Agradecerle también a usted, arquitecta, por darse el tiempo de estar con nosotros y poder compartirnos este tema que, como arquitecta mencionó, no es tan recurrente, pero que usted nos está brindando todos sus conocimientos y su amplia experiencia. También agradecer a todos los integrantes de la asociación por permitir esto, ¿verdad? Y recordarles que estamos aún en el ciclo de conferencias. Esto es nuestra segunda conferencia, aún nos queda 5, así que estén pendientes porque estamos los martes, los jueves y los sábados. Además, también queremos mencionar sobre el diplomado. Aquí se acerca un diplomado integral de habilitación urbana y edificaciones por parte de la asociación y otras instituciones. Este es un diplomado de habilitación urbana y edificaciones y hablaremos sobre licencias, respetos municipales, diseño, planos y evaluación registral. Va a iniciar el 8 de noviembre, va a ser los días lunes, miércoles y viernes de 7 a 10 p.m. con un diploma y serán 12 sesiones virtuales.
Así que sin más que decir, agradecerle a cada uno de ustedes por su participación, por este momento compartirlo, la arquitecta presidenta Angie Ábalos, presidenta de ANSI, la arquitecta María Elena Patiño Carrera por su tiempo y por su disposición, a Evelyn, mi persona, y a todo el equipo ANSI que está detrás de todo este evento. Sin más, nos despedimos y los esperamos en la siguiente conferencia. Sí, muchas gracias, Abigail. También para poderles recordar a todos de que estas 7 conferencias han sido totalmente gratuitas. Lo pueden encontrar en el YouTube, en el canal de la Asociación Nacional de Saneamiento Inmobiliario, así como que también pueden obtener sus certificados de manera opcional al 955-473652 a nombre de la Asociación Nacional de Saneamiento Inmobiliario, que es el que figura en la cinta de abajo. Entonces, muchísimas gracias, denle me gusta a este video y puedan compartirlo con otras personas, que es totalmente gratuito y estamos para compartir y difundir información de valor. Muchísimas gracias a la arquitecta Patiño y a todo el equipo. Un abrazo, hasta luego. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias.